garantías son definitivas. Lo que sí tenemos claro nosotros es que estamos frente a una situación de urgencia que prácticamente no tiene demasiadas posibilidades. Cuando a mí me preguntan si creo que este es el mejor acuerdo, la verdad es que es el único acuerdo. La Argentina está en una situación de extrema delicadeza frente a una urgencia de resolver una situación que nos está generando intereses día por día, intereses altísimos. Por lo tanto, lo que necesitamos hoy es actuar para frenar esta situación. Cuanto mejor y más rápido actuemos, creo que más fácil vamos a despejar los riesgos que podría haber sobre otras acciones. ¿Cómo impacta en el Congreso el hecho de que el Procurador del Tesoro de la Nación, que es quien defiende los intereses de la Argentina, se abstenga de opinar sobre este tema, alegando que el país delegó la representación jurídica de la Argentina en un estudio extranjero? Bueno, la verdad es que a nosotros nos hubiera gustado mucho más que el Procurador diera su opinión, porque sinceramente es una opinión más que calificada para nosotros. El gobierno ha delegado la representación como es natural allá, pero eso no eximiría al Procurador de defender los intereses con un dictamen. Decía Nelson recién el tema de la cláusula Rufo. ¿Es el paraguas necesario y suficiente como para proteger a la Argentina de eventuales litigios? Me da la impresión, como decía antes, que no es suficiente. Nosotros estamos frente a condiciones necesarias y urgentes. En ningún caso lo que estamos haciendo, ni las garantías y las condiciones son suficientes. El tema es cuánta es la fortaleza y la legitimidad que nosotros le demos a este acuerdo para pararnos de esa manera frente a cualquier embate. Nelson tiene auriculares colocados, la diputada te escucha. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. No, está muy bien planteado por usted, obviamente que siempre lo hace con sensatez, y uno no puede dejar de mencionar lo que se hubiera ganado si este acuerdo hubiera sido logrado tiempo atrás. Como usted dice, es algo, efectivamente ese fallo existe, sea inmoral como seguramente lo es, judicialmente cuestionable, es algo, es una valla que está allí, que hay que solucionar de la manera que se pueda, ¿no? Nosotros tenemos que entender el contexto. El contexto tiene mucho que ver con lo internacional, la crisis de Brasil, que es nuestro principal socio comercial y que nos impacta de lleno a nosotros, la baja en los precios de los productos de las exportaciones, pero fundamentalmente la herencia recibida. Ese es el contexto en el cual la Argentina hoy está entre la espada y la pared. No tenemos demasiada salida. El pago es injusto, el fallo es terriblemente injusto. Ahora, es la jurisdicción que el país aceptó. Entonces, hoy nosotros estamos demasiado acotados, demasiado limitados para poder encontrar una salida diferente. Insisto que además la urgencia tiene que ver con los intereses que todos los días se nos van acumulando y que por esa razón necesitamos dar una respuesta. Diputada, buenas tardes. Paula García la saluda. Le quería preguntar si usted coincide, si está del lado de las palabras de Mauricio Macri, que si no se aprueba la respuesta es el ajuste a la hiperinflación, o más del lado de los diputados que trataron esto de alarmista y exagerado. No, yo siento que estamos bajo la necesidad de aprobar este acuerdo. Como les decía antes, a mí no me gusta el acuerdo, no creo que a nadie le guste lo que estamos pagando e insisto en la injusticia que tiene ese fallo del que nos vamos a hacer cargo. Ahora, el gobierno, naturalmente, como funcionan los estados y los gobiernos se hacen cargo de los estados sin beneficio de inventario. Entonces se hacen cargo de mucha, en gran parte, de esta herencia que recibieron y de la búsqueda de una solución. Después está la otra discusión, que me parece que es una discusión importante en las dos posiciones, porque nosotros sabemos que hay que resolver esto. Ahora, ¿cuáles son las garantías que tenemos de que este enorme esfuerzo que se va a realizar no se va a desperdiciar? La verdad es que lo que no queremos es entrar en una espiral donde tengamos más deuda y que la deuda siga sirviendo para estrategias populistas, electorales. La verdad es que nosotros queremos que esta sirva para recomponer la capacidad exportadora de la Argentina, para discutir el cambio de nuestra matriz productiva sobre todo, para ver cómo beneficiamos a los sectores más desfavorecidos, cómo esto se vuelca. Por eso una de las cosas que hemos exigido es infraestructura, sobre todo infraestructura social, que es capital en inversión sobre todo y en generación de empleo. Estas son las garantías a futuro. Si el esfuerzo vale la pena, ¿a dónde se destina el esfuerzo? Esa debe ser la discusión posterior, ¿no? Diputada Stolbizer, Edgardo Alfano la saluda. Conocedora como es usted del Congreso, ¿qué intuye que puede llegar a pasar cuando esto vaya al Senado, donde ahí la mayoría tiene el Frente para la Victoria y los que pesan son los gobernadores?
Yo siento que los gobernadores son parte de este acuerdo. A mí me da la impresión que sobre todo las modificaciones que se han ido aceptando en los últimos días tienen que ver con una negociación abierta hoy. Yo he sentido que el gobierno está receptivo en este punto. Yo misma he incorporado en la discusión, por ejemplo, un tema del que venimos hace muchos años, que es la derogación de los superpoderes. Durante muchos años el Poder Ejecutivo retuvo una atribución realmente discrecional del manejo del presupuesto para hacer lo que quería. Bueno, hoy le estamos dando esta herramienta. Ahora, lo que queremos, que los muchos que junto con nosotros reclamaron durante años la derogación de los superpoderes, también la deroguen y el Congreso recupere atribuciones. Obvio que esto significa, en materia de negociación, incorporar las perspectivas, las expectativas, las necesidades que las provincias tienen, y eso es lo que se trabajó durante estos días. Las reuniones que ha tenido el Poder Ejecutivo con los gobernadores, los legisladores en las conversaciones con los gobernadores, son las que están permitiendo, digamos, avanzar en este acuerdo, y por lo tanto creo que la aprobación o el impulso a este proyecto debería estar garantizado en ambas cámaras. Hay un punto que usted acaba de mencionar, obviamente, que es muy importante en cuanto al rol del Congreso, y esto se venía discutiendo como una de las modificaciones al proyecto original para darle al Congreso un rol de contralor precisamente en el cumplimiento de los pagos y además en el destino de los fondos que vinieran como consecuencia de estos acuerdos. ¿Esto se acordó? ¿Efectivamente va a ser así, diputada? Sí, nosotros entendemos, dentro de las modificaciones que se van a incorporar en el debate de mañana, la creación de una comisión bicameral de seguimiento. El Congreso tiene que recuperar su rol en el manejo del presupuesto, en la asignación de los recursos y de los gastos, por supuesto, que esto es lo que durante mucho tiempo el propio Congreso había resignado en favor del Poder Ejecutivo, que hacía lo que quería. Yo creo que atrás de esto viene, como decía antes, la reforma de la Ley de Administración Financiera para derogar los superpoderes. Debería venir una reforma a la ley reglamentaria de los DNU. Recordemos que hoy un DNU con aprobación de una sola cámara tiene vigencia, cuando para tener una ley hace falta 2 cámaras. Un disparate. Exactamente. Entonces creo que esto debe ir acompañado de una reconformación institucional sobre el papel de los 3 poderes. Bien, diputada, otro tema sobre el cual usted hoy ha tenido protagonismo, porque la denuncia sobre Cristóbal López es muy grave en cuanto a esta falta de cumplimiento de obligaciones con el fisco impositivas por 8.000 millones de pesos. Usted ha presentado denuncia. ¿Esto involucra a Cristóbal López y su grupo o también a Ricardo Echegaray como responsable de la AFIP? Digamos que en una parte esta operación fue sobreseída, pero después en otra parte, digamos, no, porque esto continuó ocurriendo. A ver, si me disculpa, le voy a hacer una aclaración. Sí. Yo no presenté ninguna denuncia, entre otras cosas porque a mí me cabe un margen de duda sobre si esa operatoria entra dentro de la figura delictiva. Le digo por qué. Díganos. Lo que hacía Cristóbal López era quedarse con el impuesto a la transferencia de los combustibles. Ahora, Cristóbal hacía eso porque la AFIP le permitía que lo hiciera. Por lo tanto, si hay una responsabilidad, tiene más que ver con la responsabilidad funcional y tal vez penal de quien debía exigir y controlar y no lo hizo, porque Cristóbal López tenía, por supuesto, planes de pago que le permitían. Ahora, esto no lo exime o no nos exime a nosotros de otra investigación, que es lo que sí yo vengo trabajando, que son las operatorias de los empresarios que crecieron al amparo del poder kirchnerista durante todos estos años, recibiendo recursos del Estado, y así hicieron sus empresas. Cristóbal López tenía empresas antes, pero ¿qué hacía? Con la misma operatoria con la que Lázaro Báez invertía con plata del Estado a través de los certificados de obra, que cobraba por adelantado y hacía obras con los mismos certificados y pagaba sus empresas con la misma plata del Estado, Cristóbal López lo hacía con los impuestos que retenía. Entonces capitalizaba sus otras empresas, le transfería plata a sus otras empresas, compraba nuevas empresas. ¿Qué es lo que pasa hoy?
Esos empresarios que crecieron bajo ese amparo y complicidad del kirchnerismo, a mi juicio, porque pagaban coimas a los funcionarios que les permitían hacer eso, hoy agarran y dicen, vendemos las empresas, no somos más los dueños y nos dejan el tendal de deudas en la AFIP, en el Banco Nación, tendal de empleados, lo mismo que pasa con los empresarios de medios. Esa es la realidad que tenemos. Los que crecieron con ese amparo hoy dejan las empresas, hoy ese es el riesgo. Y la otra cuestión que hay que analizar son las complicidades y las relaciones. Cristóbal López, igual que Lázaro Báez, son los Kirchner. Para tomar 2 o 3 ejemplos muy sintéticos. Nosotros hemos trabajado, usted sabe, con Otesur. Otesur administraba el Hotel Alto Calafate a través de una empresa, idea de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. Usted sabe, por ejemplo, que Cristóbal López tiene un hotel que se llama El Retorno, que es administrado por la misma empresa de Sanfelice, pero cuando la gente se alojaba en El Retorno y pagaba su factura, la factura salía a nombre de Alto Calafate. Demasiadas coincidencias, claro. ¿Verdad? El hotel de Cristina. Romina Mercado, sobrina de la expresidenta, hija de Alicia Kirchner, hoy funcionaria de la provincia de Santa Cruz, es empleada en relación de dependencia de Cristóbal López en una de sus empresas. Recibe además pagos como asesora en otra de las empresas de Cristóbal López. Fíjese usted cómo cierran demasiados vínculos entre todos estos personajes. Cristóbal López, igual que Lázaro Báez, le alquilaba inmuebles a la familia Kirchner. ¿Qué necesidad tiene Cristóbal López con la cantidad de inmuebles que tiene él de alquilarle? Bueno, por esos alquileres también le transfería sumas millonarias a la familia Kirchner, la misma operatoria que Lázaro Báez. Por eso es que nosotros decimos, así como hemos planteado más de una vez, las operatorias son muy parecidas y tanto Lázaro como Cristóbal López, además tienen hasta domicilios comunes en algunas sociedades, son parte del negociado y de esa sociedades pantalla que el kirchnerismo armó para hacer negocios con el Estado y para lavar la plata que venía de esos negocios. Y en este caso concreto que estamos hablando de Cristóbal López con la AFIP, ¿podría rozar la investigación también a la presidenta o quedaría en Echegaray, en quien estaba al frente de la AFIP? Yo creo que en por eso insisto, yo no he presentado una denuncia, porque Cristóbal López en esa situación creo, por lo que conozco, que actuaba bajo la tutela de los planes de pagos que le había dado la AFIP. Habría que investigar a Echegaray. Yo a Echegaray ya lo he denunciado por este y otros motivos. He presentado aquí en el Congreso la impugnación. Ustedes fíjense, una persona como Echegaray, que permitió eso, hoy es el auditor general de la Nación, el que controla la Nación. Bueno, yo presenté la impugnación, lamentablemente me fue rechazada y terminaron designándolo, ¿no? Stolbizer, escuchándolo a usted, uno entiende ahora las declaraciones de Sousa, el socio de Cristóbal López, porque él está muy tranquilo, claro. Él dice que es todo legal lo que hicieron en cuanto a oil y la deuda con la AFIP. Bueno, de Sousa es un personaje muy especial porque es posible que esos negocios de los que hablamos se los terminan transfiriendo a de Sousa, entonces dentro de unos días nadie le va a deber nada al Estado. Esa es la forma que decía yo tienen de desobligarse y de dejarnos el tendal de deuda porque cambian las nominaciones de las sociedades. Es tremendo todo esto porque efectivamente hay toda una operatoria, es muy importante el recuerdo que usted hace, diputada Stolbizer, de toda esta operatoria de los empresarios afines al kirchnerismo y claramente esta actitud de privilegio, porque lo cierto es que ninguna otra empresa petrolera tuvo los beneficios que tuvo hoy, ¿no es cierto?, para no pagar esta deuda. Y fíjese, además, insisto con la palabra interesante, ¿no? Fabián de Sousa hoy dijo que era legal no pagarle a la AFIP para financiar una empresa, lo cual suena como un disparate, ¿no? Sí, hago la aclaración que no son casuales, no cualquier empresa hacía la misma operatoria, porque no todas las empresas le pagaban alquileres a los Kirchner, esa era obviamente la devolución. Pocos casos hay de devoluciones de favores tan claras como esa. Usted hablaba recién de esta situación, de esta posibilidad que tienen las empresas que de pronto arman nuevas sociedades, dejan tendales, dejan gente en la calle y no pasa nada. En este punto el Congreso va a tener que trabajar porque son muchas las empresas a lo largo de muchos años que vienen haciendo esta operatoria y no pasa nada, vuelven a hacer otras empresas con los mismos integrantes y se vuelve a repetir la metodología.
Sí, hay una de las reformas, digamos, que se puede impulsar. Hay dos cuestiones. Una es que nosotros tendríamos que incorporar en el derecho penal que las personas jurídicas también responden penalmente. Hoy solamente las personas físicas. Las personas jurídicas también deberían ser perseguidas penalmente. Y la otra reforma es que en estos casos, cuando la empresa, bajo el nombre de fantasía, se lleva plata al exterior o tienen cantidades de propiedades, también tienen que responder, o los socios cuando la tienen. El caso de Lázaro Báez está lleno de estancias y de millones y sin embargo nos está dejando 1.800 trabajadores en la calle diciendo que no tiene plata ni para devolverle los créditos al Banco Nación. Bueno, la cuestión es que los socios respondan con sus patrimonios personales por las deudas de las sociedades, porque si no el manejo de la sociedad permite esto, que es que después se terminan yendo y nosotros terminamos con esa deuda. Recordemos aquel parecido del menemismo, ¿no? Que fue la Curtiembre-Yoma, que recibía todos los créditos. Un día dijeron, claro, cuando se fue el gobierno, en el mismo momento que ahora, los gobiernos que les dan el dinero se van, entonces bajan la cortina y dejan las deudas y los empleados. Sí, los empresarios siguen siendo ricos. Efectivamente es un ejemplo perfecto que usted acaba de dar. Diputada, a eso me refiero. Stolbizer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Muy bien. Marcelo, vos en el cierre allí desde Diputados. Bueno, y nosotros todos ahora pendientes de lo que venga a decir Sergio Massa, porque el masismo ahora corre de atrás. Nelson, el oficialismo ya anunció que tiene el número necesario y suficiente como para dar el quórum y arrancar la sesión que se presume maratónica de entre 17 y 20 horas, que va a comenzar a las 12 en punto del mediodía. ¿Qué dirá Sergio Massa? Bueno, el bloque del Frente Renovador está reunido ahora y esperamos la palabra de él.